Bienvenidos todos a un nuevo episodio de El Talkcast, este podcast dedicado exclusivamente a la psicoeducación, información y difusión de información sobre el tratamiento de trastorno obsesivo compulsivo, trastornos relacionados y también hablamos de otros trastornos ansiosos. El día de hoy tenemos una gran invitada desde el otro lado de la cordillera para mí. Yo estoy en Chile y tenemos a Mayra Jiménez que está el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Mayra? ¿Cómo estás, Matías? Encantada, encantada de este espacio y de que podamos compartir de un lado y del otro de la cordillera, ¿no? Un Exacto. espacio que ayude a los afectados de TOC y le podamos brindar un poco de alivio, ¿no? Un poco de psicoeducación, algo desde otro lugar, ¿sí? Genial. Oye, no, muchas gracias por estar el día de hoy. Espero que esta sea la primera oportunidad, pero no la última, en que podamos compartir un episodio. Estamos recién en la primera temporada, en el capítulo 13, pero la idea es hacer una segunda temporada, obviamente, el próximo año, ¿ya? Mira Em, qué bueno. sí, siéntete cómoda, ¿ya? Espero que sientas que este espacio es un lugar seguro y cómodo. Y nada, la idea, como decías tú, es llevar un poco de esperanza, de psicoeducación, de información a todas las personas que están siendo afectadas por el TOC, a sus familiares y también para muchos profesionales de la salud, tanto psicólogos, psiquiatras u otros, que quieren aprender un poquito más sobre trastorno obsesivo compulsivo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que no hemos tocado así concretamente en el podcast y tiene que ver con la familia, con el rol de la familia, ¿no es cierto? En el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, aunque también el factor familiar dentro de la mantención del ciclo obsesivo compulsivo o de los síntomas. Pero antes de eso, me gustaría que te presentaras con un poco más de detalle a nuestra audiencia, para los que no te conozcan tanto. Si nos puedes contar un poco de quién eres, a qué te dedicas, por qué estudiaste psicología, y si nos puedes contar un poco más sobre ti. Un eh, poco más. ¿Qué hago aparte ¿Qué haces de aparte? estar dedicada? ¿Qué hago aparte de estar dedicada a esto? Bueno, como dijiste, mi nombre es Mayra Jiménez, soy de Buenos Aires, Argentina. Soy egresada de la Universidad Kennedy de acá de Argentina, soy licenciada en psicología. A ver, soy especialista en trastorno obsesivo compulsivo por el BTTI de la IOCDF, soy miembro de la IOCDF, soy miembro de la el International College of Obsessive Compulsive Disorder. Me salió, porque a los latinos no nos sale. También, bueno, a ver, hice un montón de cursos de TOC. Mi primera mentora en TOC fue la doctora Tania Borda, en el Biobehavioral Institute de Argentina, hace ya varios años atrás. También estoy haciendo un posgrado en TCC. Bueno, si bien trabajo desde la TCC, pero estoy haciendo ahora un posgrado en la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina. A ver, sí, obviamente, asistiendo a muchas conferencias, cursos de TOC. ¿Qué me lleva a estudiar psicología? La verdad que era muy pequeña cuando empecé a estudiar psicología, así que fue la carrera que dije, empecé siendo licenciada en economía, hoy estaría siendo una economista acá en Argentina. Di un volantazo entre abogacía y psicología. No me preguntes qué me llevó a estudiar psicología. Empecé y dije, a esto me quiero dedicar. Buenísimo. Eh, pero bueno, como toda carrera, no sé si en Chile, pero acá en Argentina toda carrera es desde el psicoanálisis. O sea, por lo Sí, menos en mi época, ¿no? O sea, lo sigue siendo, la UBA lo sigue siendo desde el psicoanálisis. No sé si en Chile, yo no estoy en la UBA, pero bueno, todas las carreras están atravesadas por el psicoanálisis, pero ahí ya, o sea, acá en Argentina, universidades que ya están desde las neurociencias, de la terapia cognitivo-conductual, y eso me parece muy, muy bueno. sí, Eh, la verdad que más que nada de las terapias basadas en la evidencia científica, me parece que para ciertas cuestiones es muy, muy, muy provechoso, ¿no? Y sí, con mucha sí, total. efectividad clínica. Bueno, a ver, algo sobre mí. Bueno, me dedico plenamente a mi trabajo.
soy muy dedicada a mis pacientes, a mi trabajo, a formarme, a hacer cursos, a participar de todo lo que vaya saliendo. Pero bueno, sí me gusta compartir tiempo con mis amigas y charlas y intento hacerme un espacio para hacer actividad física, porque si no, no sería congruente con lo que le pido a mis pacientes, que hagan actividad física y les hago toda una explicación de lo que hacen en nuestro sistema nervioso. Pero la psicóloga le cuesta mucho, pero bueno, intenta también dedicarle un tiempo un poco a la actividad física. Sí, me gusta mucho leer, me gusta Bien. mucho leer. Y sí, 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 pero es un poco mi vida, ¿no? Dedicarle Súper. un poco de tiempo a lo social o a la actividad. Esto que tanto queremos con nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, hay que darle el ejemplo. Aunque a Totalmente. veces el trabajo no nos deja, pero bueno, intentamos hacer lo mejor posible. Súper. Oye, súper interesante el tema que tocabas respecto a la formación en psicología en Latinoamérica. Yo diría que un gran porcentaje de las escuelas de psicología en Latinoamérica aún siguen teniendo al psicoanálisis o algún enfoque psicodinámico dentro de sus pilares formativos. Fue mi experiencia también en donde yo estudié en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y lo es en la mayoría de las universidades en Chile, ya sea de manera manifiesta, o sea, como nosotros hacemos psicoanálisis y nuestros docentes son, o quizás de manera solapada, en donde quizás no se dice directamente, pero finalmente cuando tú vas a las bases, digamos, como, vamos a decirlo en complicado, a las bases epistemológicas de lo que enseñan, están, ¿no es cierto?, súper relacionadas o influenciadas por esta idea del inconsciente, del super yo, las ideas libidinales, etcétera, etcétera. A ver, Que- te voy a hacer una Dale. pregunta, Matías, a ver si esto no te pasa a vos. No sé si dentro de tus pacientes tenés estudiantes de psicología. Sí, claro, sí, Bueno, no cuesta, a ver, por lo menos lo que nos pasa a mí, a algunos colegas argentinos, nos cuesta mucho trabajar el TOC con estudiantes de psicología tan atravesados por el psicoanálisis que no totalmente. los culpamos. No, ¿Pero por qué? Porque ellos, o sea, yo creo que la intrusión misma es que la obsesión sea un deseo inconsciente. exactamente, La exactamente. intrusión termina siendo eso. Entonces me encuentro con muchos de mis pacientitos, los más jovencitos que están ahí empezando, terminando la carrera, y con que, bueno, a ver, tienen diferentes tipos de obsesiones, pero yo creo que la intrusión más grande es que esto sea un deseo y que esto se convierta en realidad. Exactamente. Sí, hay mucho ahí de la distorsión cognitiva de fusión-acción y, Sí, y también de esta creencia de que este pensamiento debe significar algo y ese algo comúnmente es una cuestión reprimida, algún complejo ahí que no pudo ser liberado adecuadamente, algún trauma que está creando estos síntomas, etcétera. Y eso complica mucho la terapia, la complica es mucho. muy complicado. Sí, 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 lo hablábamos el otro día con colegas argentinas y por eso, justo hablando de esto, digo, te lo voy a preguntar a ver si también lo vivís allá, Sí. porque me pasa con mis pacientes, estudiantes, y claro, obviamente, o sea, es lógico porque están atravesados por el discurso Lacan, Freud, Ah, y exacto. entonces sacarlos de ahí es mucho más difícil que el resto de los pacientes, pero bueno, nada, Totalmente, lo sí. vamos logrando. Y, de hecho el otro día compartimos espacio un poco ahí en la conferencia de Talk online de la IUCDF y hubo una pregunta relacionada a esto de que si se podía combinar la EPR, el tratamiento para el TOC desde lo cognitivo-conductual con el psicoanálisis o desde una perspectiva más psicodinámica. Y bueno, mi respuesta ahí fue que como yo lo veo difícil, lo veo muy, muy Sí, complicado porque eh, mm, tienen supuestos totalmente contradictorios. En el caso exactamente. cognitivo-conductual es ¿Cómo combinás eso? claro, O muy, sea, muy difícil. Uno te está diciendo, este pensamiento no significa nada y por ende no debes responderle o quédate con la duda al menos, y el otro te está diciendo, no, escudriña ahí, tenemos que descifrarlo. bueno, Entonces, sí, yo tuve, a ver, con esto no somos detractores del psicoanálisis para no, nada, sabemos que el psicoanálisis, o sea, funciona en muchas situaciones, claro, pero por lo menos en lo que es trastornos de todo, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo,
no es científicamente lo más recomendado, bueno, perdón, no es, lo más no es recomendado directamente No, para pacientes con TOC, ni sí. para pacientes con trastornos de ansiedad, porque no hay pruebas científicas de que haya tenido algún tipo, pero con esto no nos No, declaramos detractores del psicoanálisis no, ni mucho menos, pero sí en la experiencia clínica yo tuve muchos pacientes que venían de sí, largos años de psicoanálisis creyendo que, no sé, querían matar a su propia madre claro, porque deseo inconsciente, que venían muy asustados porque estaban totalmente fusionados con ese pensamiento. Porque exactamente. bueno, esto es un deseo. Claro, el deseo que atraviesa el sujeto, etcétera. Sí. Eh, sí, quizás para otras dolencias, para otras situaciones de vida, crisis vitales, el Exactamente. psicoanálisis quizás puede ser una gran herramienta, pero para lo que nos convoca hoy, lo que es el TOC, vamos a dejarlo afuera, al menos por ahora, hasta que tenga más evidencia. Más evidencia. Pues quizás en algún momento no lo Claro, sabemos. Por ahora sí, no tenemos. por ahora no. Oye, muy interesante y ese podría ser también otro tema para otro episodio. De seguro podríamos pasar ahí un episodio completo hablando al respecto. Pero volviendo un poco a lo que hablábamos antes, al tema que nos trae hoy día, la familia. La familia. Quiero partir con la siguiente pregunta. ¿Por qué, en tu experiencia, crees que la familia puede jugar un rol importante en el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, como también en la mantención de los síntomas de este trastorno? Gran La pregunta, familia tiene, difícil. gran pregunta y difícil, ¿no? Pero la familia tiene un rol importantísimo y más de lo que la familia cree, ¿sí? Lamentablemente, a ver, recién en estos últimos años, hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? Un poco entre nosotros. Estos últimos años yo creo que se abrió mucho más lo que es el TOC, por lo menos en Latinoamérica, ¿no? O por lo menos voy a hablar desde este lado de la cordillera, en Argentina, se empezó a hablar más de TOC, ¿no? De lo que es el TOC, se empezó a hablar un poco más fuera de la broma, ¿no? Porque si Mm, no eran obras teatrales donde se reían, ¿no? Y también la creencia de que el TOC se reduce a la contaminación, a la superstición, o a que no quiero pisar unas baldosas. Entonces, a ver, tanto pacientes como familiares, ¿sí? No había psicoeducación sobre el TOC. Y hoy por hoy también sigue costando, y las i- familias les sigue costando entender. Imagínate que acá en Chile hay una inmobiliaria, un sitio inmobiliario, una plataforma inmobiliaria que se llama Tok Tok y su lema es: tenemos una obsesión con tu futuro inmobiliario. Imagínate. Por eso te digo, por eso te digo, o sea, el TOC, evidentemente en todos lados, bueno, acá estuvo la obra Tok Tok, a ver, y fue una obra muy exitosa acá en Argentina, pero así como la película Tok Tok, o Sí, así como cuando en los programas más vistos en la televisión preguntan, bueno, ¿vos qué TOC tenés? Entonces los famosos empiezan a hablar de cuestiones que hoy ya, y es algo que tengo que reconocer, ya se está como diciendo, bueno, a ver, nosotros entiendan que acá nos reímos, pero que el trastorno obsesivo compulsivo trae un gran sufrimiento. exacto. ¿Sí? Ya están haciendo esa aclaración que me parece muy bueno porque años atrás no se hacía. Sí. Pero volviendo a las familias, y o sea, esto fue un poco de introducción de por qué las familias no tienen psicoeducación sobre TOC, ¿sí? La realidad es que la familia juega un rol muy importante porque, primero porque la familia tiene, o sea, se ocurren dos fenómenos dentro de toda familia de un paciente con TOC. La acomodación familiar y la emoción expresada, ¿sí? Dos fenómenos que hacen uno de los fenómenos, la de la acomodación familiar, que resumiendo, no queremos hacer algo muy teórico, pero si no es cuando los familiares del paciente empiezan a eh, disponer su vida en torno a los síntomas, ¿no? Del paciente, sin entender lo que está pasando, pero su vida empieza a funcionar alrededor de los síntomas del TOC del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, en un principio, y es, a ver, totalmente válido que si hay desconocimiento, ¿sí? Los familiares estén demostrando amor con esto sin saber que están generando un perjuicio al paciente.
¿Por qué nadie se los explicó? Porque lo quieren ver bien, porque quieren que no se sienta como se siente. Entonces la vida empieza a ser, bueno, evitaciones, bueno, y yo te ayudo a... Entonces la familia tiene un rol muy importante porque empieza a haber esta también disfuncionalidad en sus hábitos cotidianos, en sus quehaceres cotidianos, en función del familiar que tiene TOC. Mm, Y obviamente que se cree que esto es para cuidarlo hasta que reciben educación sobre TOC. exacto. Entonces hablamos de acomodación familiar, que lo explicaste, creo, de manera precisa y muy didáctica. Y el otro, creo que justo no alcancé a escucharlo. El otro concepto era Emoción expresada, que emoción expresada. emoción expresada, que muchos familiares, a ver, es totalmente el polo opuesto, ¿no? Donde los familiares no quieren acomodarse o Mm, no, porque creen que el paciente tiene todo el control sobre sus síntomas, sobre lo que le está pasando, y en consulta empiezan a ver estos comentarios hostiles, estas críticas, ¿no? Entonces están sobreinvolucrados y los pacientes con TOC empiezan a sentir que el familiar no solamente de la invalidación, claramente, pero que bueno, que no los quiere y porque hay rechazo, hay críticas, hay como cierto, ese discurso hostil hacia la persona que padece TOC. exacto. Claro, muchas veces padres o familiares de nuestros pacientes creen que en realidad los síntomas son parte de un niño o un joven que en realidad está siendo como muy picky, como muy, ¿cómo se diría? Como que está siendo un problema que en realidad lo está agrandando porque él quiere agrandarlo. ¿Ya? Que lo está Exactamente. haciendo a propósito, que lo está haciendo para molestar a la familia. Y sí, es muy difícil cuando a veces nos encontramos con ese tipo de familiares porque además de tener que lidiar con los síntomas del TOC, también hay que lidiar con el juicio, con el rechazo, con el que no te entiendan lo que te está pasando. Y es que pasa mucho, ¿por qué? Porque imagínate que, a ver, hasta que hoy, por eso te digo, hoy por hoy se accede, o sea, años atrás los pacientes con TOC tardaban 17 años, o sea, porque era una, como se llamaba, ¿no? La epidemia silenciosa. Ajá, ¿No? O sea, por vergüenza, porque, bueno, no se sabía qué pasaba y porque no había información. Entonces, todos estos años con la familia en sí, parejas, amigos, o sea, nada, a ver, después de tanta acomodación, como se empiezan a ver como abrumados los familiares, ¿no? también pasa Decir, eso, bueno, ¿no? Parten como acomodándose y luego ya a expresarla. pasan, pero si bien esto es un fenómeno que se estudió en otras patologías, lo de acomodación, no, perdón, lo de emoción expresada, pero pasa mucho, porque claro, de tanta acomodación, de empezar a no ir a cumpleaños, no ir acá, no ir allá, y bueno, y Cansa. entonces ¿qué tengo que hacer? Yo tenía pacientes, bueno, que los padres le hacían el desayuno y todo le alcanzaban y que hasta, y bueno, y le saca, y bueno, de tanto tiempo de hacer esto mismo, no sé, esposos, de tanto tiempo, empieza a darse, ¿no? Esta crítica, este rechazo, esta invalidación, y bueno, dale, vos podés, porque creen que, bueno, van a poder solos y lo Claro. están haciendo y no entienden qué les está pasando, y bueno, empiezan con esta situación. Oye, y en general, ¿tú cómo le explicas a los familiares lo que le está pasando a la persona afectada de TOC? Eh, ¿Cómo es esa psicoeducación? Esa psicoeducación. Primero intento, a ver, siempre tengo una charla con la familia, o sea, y siempre me quedo corta. ¿Por qué? Porque yo siento esto, o sea, y esto hago una autocrítica a los tratamientos. A ver, necesitaríamos como todo un dispositivo, ¿no? Porque la realidad es que la familia necesita un Sí, espacio exclusivo. Entonces, claro. los psicólogos, nosotros podemos darle un espacio a la familia, pero la realidad es que necesitaríamos, o sea, los equipos también muchas veces no tienen el espacio para familia. Son Mm, muy pocos los equipos que tienen espacios para familia, no es que es algo muy común.
mismo en la charla de la UCDF, me preguntaban, o sea, yo, y si bien hablé para pacientes, se ve que había algunos familiares, y me preguntaban si habían grupos, si yo conocía grupos para familiares, ¿sí? Y bueno, la UCDF tenía un grupo, pero bueno, para los que vivimos en Latinoamérica quizás se nos hace un poco más difícil acceder a ese tipo de grupos, ¿no? Pero, a ver, yo siempre empiezo a hablar de esta cuestión que tiene que ver con la neurobiología. Ya. Para que, ¿sí? Para quitar un poco de esto de es la culpa de la persona que lo Mm. está padeciendo o lo que hace es por culpa de. Entonces empiezo a hablar de lo neurobiológico, ¿no? Y este desequilibrio bioquímico para que empiecen a entender que todo lo que está haciendo su pariente, su hijo, hija, esposo, esposa, madre, padre, no es su culpa, ¿sí? Empiezo desde ahí la psicoeducación. Después empiezo a tratar de, con las palabras más simples posibles, a veces entrego folletos para que también, o sea, eso es esencial, ¿no? La familia que tenga sus folletitos más, con la explicación más simple posible de lo que se trata el TOC. Primero, o sea, la información, o sea, yo creo que el acompañamiento tiene que ser desde el amor, pero basado en el conocimiento, Sí, porque si no, es imposible. qué bonito. Entonces, primero tienen que tener, ¿no? El conocimiento de lo que les pasa a la persona. Mm. Y me parece que cuando uno empieza a em, reatribuir lo que le pasa a un desequilibrio bioquímico, o a no explicarles, bueno, tal área y tal área, tal área, porque Claro. los familiares te van a decir, ajá, bien, entonces, hablarlo como muy en general y ahí empiezan a entender que, le pasa algo, no lo está haciendo por capricho, a propósito, Mm. sino que realmente algo está pasando. Entonces, Eso. desde ahí introduzco la psicoeducación. Y bueno, mecanismo obsesivo, y bueno, también es puntual cada paciente, ¿no? O sea, paciente, porque sabemos que el toque es totalmente heterogéneo, entonces va cambiando la psicoeducación. Igualmente intento ser generalista porque muchas veces los pacientes no hablan del contenido de sus síntomas con su familia. Eso. Entonces hablo un poco de las generalidades de lo que le está pasando, pero otros familiares vienen y me dicen, no, porque mi hijo me dijo, no sé, que tiene obsesiones de tal cosa, y bueno, trato de explicarles, o mi pareja tiene obsesiones más cuando la pareja intenta explicarle o sea, la pareja intenta explicarle de que no que tiene pensamientos de que no lo quiere, pero sí lo quiere. Entonces la pareja preguntándose qué está pasando, Claro. por qué está pasando esto. Como cuando hay Entonces, de amor, es otro relacional. exactamente, entonces trato de, si ya viene el familiar con el contenido, sabiendo el contenido, intento explicarle un poco, soy un poco más, me explayo un poco más. Cuando no sabe el contenido, soy más general. Buenísimo. Eso me lleva a varias preguntas. La primera ¿es obligatorio contarle a la familia tus síntomas? No, no es obligatorio. Yo siento que el paciente, a ver, esto es decisión del paciente. Yo siempre, a ver, es obligatorio, a ver, es obligatorio, tampoco lo llamamos obligatorio, ¿no? Pero sí en el momento, porque esto es un proceso, ¿sí? O sea, dentro del proceso no siempre los familiares están enterados, o sea, es el proceso del paciente, ¿no? Si viene un paciente adulto, yo por lo general trabajo con desde adolescentes pocos, pero trabajo más que nada con adultos, ¿sí? O Ya. sea, no trabajo con niños porque me parece que ahí hay todo también una cuestión mucho más compleja pues ya no Ahí es sí solo en la que familia, en la la escuela, familia. o sea, es mucho más abarcativo. Me parece que también pues, ahí meto un desafío también para los que nos dedicamos a TOC, la psicoeducación en las escuelas, que Sí, me parece que es un desafío que tenemos también los terapeutas, y más totalmente. los que se dedican a infanto, ¿no? Que haya un poco más de psicoeducación dentro de la escuela. Pero no es obligatorio, yo nunca obligué a ningún paciente a comentarlo, sino simplemente dentro del proceso lo terminan haciendo solos y es ahí cuando me piden, bueno, ¿puedes hablar con mi pareja? Porque yo se lo expliqué, pero no sé si No se me lo expliqué entiende. bien. No me entiende. Claro. Sí. O sea que
Claro, obviamente no es obligatorio, nunca nada en terapia es obligatorio, pero puede llegar a ser beneficioso contarlo. ¿Y por qué crees tú que podría llegar a ser beneficioso? A ver, es beneficioso, me parece más que nada porque los familiares necesitan, a ver, ese espacio, ¿no? Para empezar a reconocer cómo están involucrándose Mm, en lo que le pasa a su familia. excelente, ¿Sí? súper, Entonces, siempre va a ser beneficioso. O sea, si bien vamos a respetar el proceso de nuestro paciente, y a veces no se lo quieren contar a la familia para así mantienen la acomodación familiar. también, Ojo. O sea, a también, veces, como diciendo, bueno, a ver, porque si intervenís vos, porque obviamente que dentro de, sí, no, o sea, al pasar por ahí las sesiones con los familiares, empezamos a introducirlos un poco en cómo ir saliendo de esa acomodación. exacto, ¿Sí? Pero muchas veces el paciente se lo quiere contar a la familia, porque dice, bueno, pero ahora ya no me van a, no sé, cuando les digo que se limpien con lavandina, y no se van a limpiar con lavandina ya los zapatos, porque saben que no es beneficioso para mí, y por eso les cuesta un poco al paciente introducir a la familia cuando también le explicamos por qué las vamos a introducir. excelente. Y también, visto desde el lado más del afectado de TOC, desde el lado más individual, creo que también hay un proceso de aceptación, de reconocimiento y también como de dejar ese estigma de lado. O sea, esto no es algo que tengo que esconder, no es algo de lo que tenga que sentirme culpable. Sería como sentirme culpable porque tengo el hígado graso o sentirme culpable porque tengo apendicitis. ¿Cómo? ¿Por qué te vas a sentir culpable de eso, no? Bueno, yo siempre les digo eso, porque, o sea, es que, a ver, por eso mi charla este año fue de afrontar desde la autocompasión, porque los pacientes, a ver, la crítica y la vergüenza hacia sí mismos se ve muchísimo en la clínica. Ujú. Entonces, primero, o sea, la autocompasión engloba, ¿no? La aceptación. Y esto que vos decís, ¿no? La aceptación de lo que le está pasando no es su culpa, la aceptación de, o sea, de un montón de cuestiones y del estigma. Porque está bien, nosotros estamos, o sea, como terapeutas, y que yo creo que en todo el mundo intentamos romper el estigma de salud mental, pero en este caso los primeros que tienen que romper su propio estigma es el paciente. Exacto. Sí. Sí, un acto creo que puede ser difícil para muchos tener que contar y Totalmente. siempre va a estar el límite que uno quiera poner y decida poner. O sea, no tienes por qué contárselo a todo el mundo, porque además no todo el mundo lo va a entender ni siquiera y te puede exponer a un mal rato incluso. Pero sí yo puedo decidir, me gustaría que ciertas personas lo conocieran, que sepan que me pasa esto, con ciertos límites que la persona pueda decidir. Puede llegar a ser difícil, pero muy liberador también en Sí, ese proceso. sí, Sí. porque en realidad se crean, hay ciertas distorsiones, ahí se juegan, ¿no? Las distorsiones cognitivas, ¿no? Y como la lectura del pensamiento, ¿no? Ahí Ah, se juega, es como, si yo lo cuento, van a pensar tal y tal y tal ¿Cómo sabes que van a pensar tal? Y, y exacto, cuando lo cuentan, reciben una respuesta totalmente, ahí aparece esta expectativa, ¿no? Y claro, ahí se rompe esta expectativa de lo que pensaron que iban a reaccionar la no desconfirmación. sé, sus padres, la de sus padres o no sé, o sus esposos o sus hijos, y la Exacto, realidad es que reciben otra respuesta o no, pero bueno, en la mayoría de los casos sí es liberador y es de mucha ayuda, porque la familia ahí empieza como a involucrarse a cómo ayudo, exacto, ¿no? Y empezar a tomar conciencia, bueno, a ver, de qué manera, pero sí, 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 la inclusión de la familia es esencial, pero siempre respetando el proceso del paciente y cuando él, no ir por sobre el paciente, ¿no? Nunca, es cuando él decide contar, pero sí es muy, a veces eh, intentar llevarlo lo más pronto posible porque vemos un alto grado de acomodación familiar, por lo que... claro, totalmente. Y por último, si no fue una buena recepción, también está la posibilidad de yo aprender a que, bueno, no es tan grave si no me recibieron bien y puedo salir adelante. Tengo la capacidad de tolerar esto y seguir adelante. Em, ¿Cuál es en general la respuesta de de la familia cuando haces la psicoeducación, le explicas el tema de la acomodación familiar?
de que en realidad muchas de las cosas que están haciendo están perpetuando ese ciclo obsesivo compulsivo a través precisamente de ayudarlo a realizar compulsiones. En general, ¿cuál es la respuesta de las familias que ves tú, tanto emocional como en términos de la acción que comienzan a tomar? Y cómo manejas esa respuesta? Mira, tenés todo tipo de respuestas en las familias, ¿sí? Familias que nunca terminaron de entender, nunca terminaron de entender. Familias que empiezan a pedir libros o grupos, o si sabes empiezan a informarse. Bueno, a los que saben, o sea, hay el libro que sacó Abramovich el año pasado, o el anterior fue, The Ah, Family Guide. sí, lo compré, de hecho, el Sí, Joe yo City también Family Guide. bueno, Lo lo súper. tengo, no sé si, no, el año pasado lo sacó, sí, sí, el año pasado lo compré. Y bueno, saco muchas cosas de ahí, sí, bueno, él ahí plantea todo como un plan terapéutico para la familia, me parece Mm, excelente para llevar a cabo, pero por eso digo, yo siempre creo que la familia también tiene que tener como su proceso terapéutico relacionado a estos objetivos de ir, a ver, desacomodándose, pero mm. gradualmente. Claro, porque no ¿No? se puede desacomodar de un suácar, de una. No, porque iba a ser, para el paciente va a ser como, bueno, a ver, ¿y qué, qué es esto? Nos va a empezar a detestar a nosotros los terapeutas, ¿cómo le dijiste esto a mi familia? Entonces, es un trabajo conjunto, ¿no? Paciente con familia y acordar objetivos juntos, de, bueno, a ver, esta semana vos te vas a exponer a esto, ¿sí? Plantear la exposición, si se puede hacer en vivo, bueno, como sea, pero también acompañado por también un objetivo terapéutico para esa familia, ¿no? Donde pueda quizás mm, por esa semana, con amor y con respeto y con validación, ¿sí? Correrse de ese lugar de a poco, ¿no? Y ese objetivo específico medible, ¿no? Objetivo, que ellos puedan teniendo esta motivación que ven, que su comportamiento ayuda a su familiar en su tratamiento psicoterapéutico. Oye, No es y fácil lo que no es estoy fácil. diciendo. Oye, O sea, así como lo digo, sé que no es, es algo totalmente difícil. sí, más fácil decirlo que llegar a Es muy hacerlo, pero fácil. Sí, no, pero bueno, en teoría sería hermoso que pase todo esto. En la práctica es un poquito más complejo de lo que lo estamos hablando. sí, pero con práctica se logra. Eso es lo Sí, importante. sí, exactamente, exactamente. Oye, Y la Mayra, realidad es que cuando la familia empieza a salir de la acomodación, también se ven muchos cambios, porque empieza sí, el paciente a tener confianza en sí mismo. Eso es sí, eso importantísimo. es un tema súper importante también, que a la familia acomodarse demasiado a los síntomas, le da la idea a la persona de que es una persona débil y que necesita de que los otros se acomoden y que todo gire en torno a él, porque si no, él no va a ser capaz de salir adelante. Y exacto, Exactamente, cuando se empieza a desacomodar, empieza a darse cuenta de que, oye, tengo muchos más recursos, muchas más capacidades de las que yo pensaba. exactamente. Empiezan a desconfirmarse estas expectativas que cuando, bueno, no sé, no se laven la mano cuando yo le pedía y no iba a poder tolerar ese malestar. Y, Claro. no iba, y me iba a enojar. Y por ahí se enojan, no digo que no, No, por ahí sí, el paciente se que se enoja. enoje. Pero cuando mandé, pude tolerar que no se lave las manos como le pedí. Y Exacto. no fue tan terrible y pude lograrlo. Así que empieza, o sea, la realidad es que cuando la familia empieza a entender cómo es la dinámica del tratamiento y cómo actuar de la mejor manera, empiezan a haber muchos mejores resultados. Oye, ¿y te ha pasado que al hacer la psicoeducación y hablar sobre la acomodación, etcétera, que aparezca como mucha culpabilidad en las familias? Sí. ¿Eh? Sí, 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 aparece mucho el sentimiento de culpa. A ver, igual aparece mucho la culpabilidad cuando, sin saber, muchas veces la culpa la veo más, por ejemplo, cuando me dicen, bueno, ay, me pidió tal cosa y yo no lo hice y se puso peor y se puso a llorar y no podía parar y ahí empieza a estar la culpa de la Mm, familia. mm. ¿Sí? Porque en las primeras sesiones, por lo menos, ¿no? La culpa se ve más ahí, ¿no? En donde, uy, yo la verdad que no sé, me pidió que no vaya a tal lugar y fui igual.
y le hizo mal y se puso, me acuerdo tenía un pacientito, cuando la familia se corría un poquito, el paciente empezaba, no sé, a tener conductas autoagresivas, era un chico adolescente, o sea, y claro, el sentimiento de culpa de la familia era terrible, porque era Sí, por mi culpa que no hice lo que él me pidió, ahora se está agrediendo. Bueno, ahí se trabaja regulación emocional con el paciente, hay un montón de trabajo por hacer, pero sí, yo lo claro. veo más ahí la culpa en lo que es Vale. terapia. Más que cuando se enteran de que lo que estaban haciendo podía estar perpetuando los síntomas, ahí también Lo puede veo, pasar un poco, ¿no? bueno, hay algo de culpa ahí, sí, pero a ver, pasa que ellos lo ven, o sea, los familiares lo ven como un acto tan de amor que están haciendo, que cuesta correrse de ese lado, porque Claro, yo lo estoy haciendo por lo mejor, para que no sufra. exacto. Entonces, eh, es como, y después recién cuando lo entienden dicen, bueno, sí, a ver, sí, estoy perpetuando, pero yo creo que cuando empiezan a enterarse cómo deberían actuar y que de esa manera, actuando de otra manera, lo ayudarían más, empieza a haber como más motivación y la Mm, culpa empieza como a correrse, ¿no? Como sí, decir, ¿no? ah, puedo Sí. hacer algo para ayudarlo. Exactamente. Sí, sí, de todas maneras. Claro, entonces es súper importante tener en cuenta los sentimientos o emociones de culpa que puedan aparecer en la familia, eh, para quizás psicoeducarlos también de que, oye, puede aparecer la culpa también cuando comencemos a hacer esto, puede que el paciente, puede que tu ser querido eh, esté sufriendo cuando se exponga y cuando ya no nos estemos acomodando a los síntomas. Puede pasar que llore, puede pasar que se enoje, pero va a ser siempre una cuestión como pasajera, finalmente. Y todos esos síntomas, todo ese enojo, eh, podríamos decir que son aquellos trucos que tiene el TOC para hacer recaer al paciente o hacer recaer a la familia en los síntomas de compulsión, ¿no? La gran estafa, yo siempre La gran estafa. la gran estafa, yo siempre me encanta usar La metáfora. la metáfora creo que está en el libro de Family Guide y no sé si creo que en otro libro de Abramovich, con el tema, siempre le llevo a los pacientes lo de la estafa. Porque me parece súper, súper, súper un gran ejemplo. El otro día le decía, bueno, piensen en la película, imagínense la película, yo ya no sé, me enamoré de Brad Pitt ni de George Clooney, pero piensen en la película de la gran Es estafa, muy buena ¿no? esa película, además. Y el TOC personificado en eso, Sí, ¿no? Esto sí, diciéndote como que, bueno, los rituales de X, o sea, de cualquier subtipo de TOC es la única salida a tus pensamientos y a tu malestar, no hay otra, claro. ¿sí? Y uno cae en esto y esto es corto plazo, largo plazo, vuelve el malestar y ahí está la estafa que cae la familia y el paciente. Exacto. Qué buena metáfora, me gusta, me gusta. Además que muchas veces esta estafa no es como simple de detectar, a veces es bien elaborada, ¿no? Como, Exactamente. Pero ahí está nuestro rol, porque sí, ahí somos nosotros los que tenemos que tener esa escucha atenta porque, a ah, ver, muchas veces decimos, bueno, a ver, el paciente está haciendo todo lo que le indicamos, supuestamente, pero sigue la sintomatología. A ver qué pasa en la familia. Y ahí pedís la ah, entrevista y te das cuenta que la familia sigue rondando. Bueno, sí, él ya no hace más compulsiones, pero bueno, yo lo ayudo y le lavo todo para que él no compulsione, te dice, entonces, o para que entonces ahí empezás a darte cuenta por qué se sigue perpetuando, ¿no? Todo. Es totalmente. un trabajo, pero me parece, por eso te digo, o sea, y por eso también cuando hablamos de este podcast, te dije el tema de familiar, porque la realidad es que las familias muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo actuar, no saben, la realidad es que no, están muy, muy perdidos porque, como te digo, los clínicos podemos darles algún tipo de orientación, pero para mí deberían recibir una especie de o talleres o lo que sea, pero bien como estructurado, ¿sí? Mm, Para poder tener un buen resultado en el tratamiento, que sean también, no dejen de ser facilitadores para convertirse, ¿no? En estos
Ahí Se volvimos, quedó ahí pegado un volvimos. segundo. Se quedó, se quedó la que se nos quedamos sin conexión. Sí, pero que sean estos facilitadores, ¿no es cierto? Que eso es súper importante también. Quizás alcanzamos a hablar un poco sobre los límites de la familia, porque pueden haber personas a veces dentro de las familias que quieren tomar casi el rol de terapeuta y como que lo único importante sea en sus vidas sea el de ayudar a su persona, a su ser querido a mejorarse y están preocupadísimos de absolutamente cada aspecto del tratamiento y la idea tampoco es eso. La idea es que la familia pueda volver a su dinámica normal o natural y que el TOC sea, bueno, tratado por un especialista, que ellos sean facilitadores, que nos ayuden, pero la responsabilidad de la mejoría recae en la persona afectada y en el terapeuta. Exactamente. Acá la idea de la psicoeducación con la familia y de que, a ver, y se impliquen en estos, por ahí en algún grupo terapéutico o algo para ayudar, no quiere decir que su vida ronde en, bueno, y ahora voy a ser el terapeuta de mi familiar, porque Claro, también es imposible, porque hay una activación emocional por parte de la familia que por más que quisiera, es imposible. Por más totalmente. terapéutico que quisiera ser, le es muy difícil. Entonces, lo ideal que la familia, como vos decís, es tener sus límites personales, velar, a ver, tener, como se llama este distanciamiento empático, Claro, ¿no? O claro. sea, me distancio para observar, o sea, o sea, eso que me genera malestar, para poder dar una respuesta, ¿no? Mucho más adaptativa, con compasión, con bondad, acompañando, y esto no quiere decir acomodando, sino acompañando, validando al familiar, pero también recuperando la calidad de vida del propio acompañante. Exacto. Súper importante. O sea, como terapeuta o como facilitadores, como seres queridos, para poder ayudar, tenemos que estar también bien nosotros, si no, medio, puede ser Exactamente, difícil. exactamente, exactamente. Oye, me encantaría que pudiéramos, por último, ejemplificar algunas de estas grandes estafas del TOC, quizás con algunos ejemplos que te han tocado ver en la clínica o algunos ejemplos típicos de la literatura o lo que vemos en la clínica en general. Si nos podrías dar como algunos ejemplos de estas grandes estafas. Las grandes estafas. Bueno, a ver, los que más se ven en la clínica, a ver, como los más ejemplificadores, porque el resto es como un poco, está un poco más solapado, ¿no? Pero el más ejemplificador son en el subtipo de contaminación. Ya, O sea, los que más se más ejemplifican y bueno, me ha tocado de trabajar con familias sumamente acomodadas, como te contaba recién, por ejemplo, la familia de un adolescente que, claro, a ver, con tal de que este chico, no sé, se fuera al colegio, por ejemplo, o fuera a la universidad, después pasó a la universidad, la familia, bueno, la madre, me acuerdo que bueno, todo, ¿no? Le preparaba el desayuno, le limpiaba las migas, lo que no quería tocar, la madre se lo daba, pero ¿para qué? Para como dinamizar, ¿no? para para que pudiera salir. Para que pueda salir. Ah, Entonces, bueno, igual lo hago para que pueda salir, para que pueda llegar temprano al colegio, ujú. ¿sí? Y era muy costoso de que esta mamá ceda y entienda, ¿no? Que con lo que estaba haciendo no le estaba haciendo un beneficio. O mismo, a ver, mismo darles todo, ¿no? O sea, se ve mucho más en adolescentes. O sea, por ahí los ejemplos más grandes que tuve fue en adolescentes, en adultos. También hay un poco, ¿no? Esto de en parejas, ¿no? En donde la pareja, uno de los integrantes, el que tiene TOC, se vuelve un poco como, bueno, si no haces esto y me enojo, la pareja para que no se enoje la novia o el novio o el esposo o la esposa, bueno, cede, ¿no? Ante esto. Igual me ha tocado pacientes, tengo una paciente ahora en mente, que el marido es cero acomodador. Ya, Entonces, ella ya vino como quejándose del marido, que no se acomodaba, pero no se quiere. Le digo, mira, por más que me dice, y me lo dice bien, pero no quiere hacer lo que le digo. Y yo le digo, mira, tu marido, sin saberlo, le digo, te está haciendo de gran ayuda. Y te digo que es una paciente que no empezó hace mucho, pero es una paciente que se mantiene constante en el tratamiento. Todas las semanas va teniendo logros
Y también ayuda mucho que este marido no sea acomodador, Exacto. ¿sí? Excelente. Que se haya plantado desde, a ver, quizás hasta ni siquiera el conocimiento del TOC, simplemente porque, bueno, decidió comportarse de esta manera y la verdad que le ayuda mucho. Sí. Aunque al principio llegó como quejándose de esta situación, de por qué y no, y él no sé, le pido que no me apoye esto acá y me lo apoya. Sí, sí, Pero sí, son ejemplos que se ven más, doy ejemplos de toque de contaminación porque es como los más ejemplos. En los otros subtipos, sí. la acomodación familiar, bueno, sí, también, a ver, en todos los subtipos, cuando hay subtipo de verificación, donde la familia tenía una paciente que el marido cerraba la puerta para que la paciente no esté chequeando la puerta tantas veces, o era, mira, tenía una paciente que tenía miedo de que su hijo de repente se pierda y no saber dónde estaba su hijo. Entonces, su marido de ahí me costó muchísimo el tema de acomodación familiar. Ah, Pero su marido estaba en constante, ¿no? Chequeo del hijo y le decía, pero sí, está acá, sí, no ves que está acá, o sea, tratando de abordarla mediante la lógica y no, no había caso. no, no se puede. Mientras más lógica ocupamos, peor todavía. Es como alimentar al diseñador de la gran estafa, que sería el trastorno Exactamente. obsesivo compulsivo. Eh, claro, entonces tenemos varios tipos de acomodaciones. Se ve de manera súper clara ahí en los ejemplos que pusiste de contaminación. Pero también pueden haber, ¿no es cierto?, en otros, como él comentaba, de la idea obsesiva de ¿y qué pasa si se me pierde mi hijo, por ejemplo? Y ahí, Claro, y ahí al parecer la el reaseguro. acomodación tenía que ver con preguntar una y otra vez si es que el hijo estaba ahí y si es que no se había perdido. Y que el marido, o esto de la verificación, bueno, deja que cierro yo el gas, deja que yo apago las Claro. luces, yo cierro las ventanas para que vos, nada, te vayas tranquila, o vayámonos tranquilo y lo más rápido posible. Porque Exacto. si te dejo a vos, bueno, vas a estar una hora mirando el picaporte y sí, ahí se ve también mucha acomodación. Y ahí la idea, como comentábamos antes, tú vas entrenando a la familia dentro de lo que se puede a ir paulatinamente dejando alguna de las acomodaciones, o sea, ir como de a poquito Un desacomodándonos. poquito. Yo trabajo, y sí, en realidad, como te digo, porque una vez, si el paciente de repente recibe como una respuesta, no, pero el psicólogo me dijo que no tengo que hacer más nada de esto. Primero, nosotros pasamos a ser como Los Cruella de malos. Vil, los malos de la película, y por otro lado, no va a ver, no vamos a tener resultados. Mm, O sea, no vamos a tener resultados porque enseguida mismo la familia va a perder motivación porque lo va a ver tan mal al paciente que va a decir, no, exacto. o sea, mejor sigo en el camino que estaba porque esto no resulta. En cambio, si los objetivos son eh, reducidos en el tiempo, son medibles, son graduales, Vale. ahí empezás a ver como más motivación por parte de la familia y del paciente hacia lo que queremos, que es la recuperación. Excelente. Me acuerdo de un paciente que ocupaba 9 toallas desinfectantes para desinfectar el celular y el cargador. Y bueno, en este momento vamos en dos, ¿ya? O sea, Bueno, bien. pasamos de 9 a 8 a Ah, 7 a 6 a 5 a 3 a 2. Y la familia está feliz porque menos gasto en toallas desinfectantes. con lo, con lo caro que sale, bueno, por lo menos en Argentina, acá yo creo que la economía obligó a muchos pacientes a empezar a Tuvieron exponerse. que exponerse y dejar de Se tuvieron que funcionar. exponer, dijeron, no, la lavandina está muy cara. Yo creo que hay muchas cosas que empezaron, o a recuperar ropa que habían tirado o Claro, dejado y de que usar estaba por sucia. estaba contaminada, empezaron a recuperar ropa, cartera, porque dijeron, bueno, no, mejor que Claro, empiece a exponerme, porque si no es un gran gasto, sí, sí, sí. de Pero todas bueno, sí, maneras. no, más allá del chiste es algo que sufren Sí, y sufre la familia, sufren, la verdad que el sufrimiento familiar también es muy grande y también nosotros como terapeutas tenemos que validar esto, ¿no? O sí, sea, de más todas allá maneras. de todas maneras, más allá de la psicoeducación, tenemos que validar, ¿no? El gran sufrimiento que hay en el paciente y hay en la familia, porque
no entienden y no entienden qué pasa y no entienden Sí, cómo actuar y no saben cómo actuar, porque si actúo de una manera yo está mal y si actúo de la otra también está mal y cómo tengo que actuar. Sí, sí, sí. sí, sí. Y sí, bueno, también siempre creo que el humor también es muy terapéutico y yo siempre lo trato de incluir dentro de Sí, mi yo proceso también terapéutico, siempre que se soy pueda. igual. Sí, siempre que se pueda y siempre con el, a ver, humor con respeto, ¿no? Sí, Pero claro, sí, sí. con el Introducir estilo. el humor me parece que es esencial, ser flexibles, mostrarnos, o sea, yo soy una terapeuta muy, muy poco convencional. O sea, si bien sigo el protocolo y todo, es como que me gusta ser flexible y me Sí, gusta también. como que el paciente también se vaya sintiendo cómodo en consulta, se Sí, sienta validado ante todo, ¿no? Y empiece, no tomarlo como, bueno, y tengo que cumplir esto porque si no, no sé, o venir con miedo porque no hice la exposición y no, bueno, está bien, y buscar, bueno, a ver, sí, esta semana no pudiste, y bueno, es válido porque te pasó esto y lo otro, bueno, pero vas a ver que el TOC te va a dar muchas oportunidades de exponerte y de decir, bueno, me pude exponer, esta semana no se pudo, y también, ¿no? Enseñarle, tanto a familias como pacientes, esta de la no linealidad del proceso, ¿no? O sea, que es no es un cohete que se dispara y va en línea vertical hacia arriba, ¿no? Es más hablábamos ayer con un paciente, es más bien como un montañista que a veces tiene que volver, retrasar y después reintentar hacer la cumbre, etcétera. A veces retrocedemos un paso, pero avanzamos uno y medio o avanzamos dos. claro, Harta claro. compasión ahí, es el tema que también estuviste hablando Sí, sí, en que la hablé este conferencia de TOC año, en sí, español. sí, Oye, Mayra, que te sí. quería dar las gracias. Muchas gracias No, por muchas estar. gracias a vos, muy, aparte, muy, muy cómodo y muy dinámico el espacio, así que la verdad Qué que bueno, gracias a vos. qué bueno que te sentiste en confianza. Y nada, te dejo invitada desde ya a un próximo capítulo. Nos ponemos de acuerdo más adelante para hacer un nuevo capítulo porque creo que estuvo muy bueno, Encantadísima, ¿ya? encantadísima, Y le dale, mandamos un dale. gran saludo a toda la audiencia que nos va a estar escuchando a través de YouTube. Si te quieren contactar, bueno, yo sé que estás con una agenda muy copada, pero si es que Si quieren me quieren llegar a... contactar, no me contacten. Si me quieren contactar, bueno, no. No, No, si me quieren contactar, yo tengo mi Instagram personal, que es @licenciado. Ay, perdón, pero no sé si es punto guión bajo. Perdón, es porque, a ver, tengo mi propio equipo terapéutico que se llama ETA, Equipo de Trastornos de Ansiedad Argentina, ya, ¿sí? Que me pueden, que es el Instagram es punto salud mental. ETA es ETA, ETAA. ah, Y perfecto. mi Instagram personal, ya lo digo, Eh, es eh, licenciada lic.mayra Jiménez. perfecto. Ah, aquí En está. cualquiera de los, en cualquiera de los dos, lic.mayra Jiménez o eta.eta con doble A, punto salud mental, en cualquiera de los dos van a poder contactarme. Perfecto. Ahí te estoy agregando porque no te tenía en Mayra Jiménez. Ya, ahí te agregué en los dos. Eh, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, ahí están los datos. También siempre me gusta recordarles que está la clínica Altoc que atiende online. La Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo tiene esta clínica online en donde hay muchos terapeutas y Sí. también nos pueden contactar a mí en @espacio-toc. Sí, espacio-toc. También me entró la duda de si era con punto o guión. Entramos con punto guión bajo, sí, tenemos, lo que pasa es que uno maneja, sepan la audiencia que nosotros como terapeutas manejamos nuestros propios personales, los del equipo, Claro, los personal no me profesional, entonces confundía. no sabemos dónde pusimos punto, dónde pusimos guión bajo, pero bueno, estamos, Buenísimo. pero bueno, nos pueden, sí, sí, la verdad que te agradezco, me encanta compartir con terapeutas de Latinoamérica. También, o sea, me encanta compartir conocimiento y Genial. charlas porque me parece sumamente nutritivo para todos. Excelente. Esperamos que así sea también para nuestra audiencia. Muchas gracias, Perfecto. Mayra. Un abrazo y nos Un estaremos abrazo viendo grande. pronto.
Nos estamos viendo pronto, Matías, estamos en contacto.